Buenas noches, bienvenidos. Soy el doctor José Manuel Hernández Barrera, soy miembro de la mesa directiva actual del Colegio de Medicina Interna de México y voy a presentar la sesión del día de hoy, miércoles 9 de abril de 2025. El día de hoy vamos a hablar de hipotiroidismo subclínico. Como todos ustedes saben, una entidad que no siempre es fácil de identificar y mucho menos de dar el seguimiento que se requiere. El día de hoy va a estar con nosotros para presentar este tema la doctora Anel Hernández García. Ella es internista y endocrinóloga certificada, es docente de pregrado de la Universidad Regional del Sureste y es ex primer vocal del Colegio de Medicina Interna de México, de la Mesa Saliente. Además de esto, ejerce la práctica médica privada en la clínica MD Oaxaca. Bienvenidos a todos, esperemos que disfruten la sesión que tiene preparada la doctora para el día de hoy. Es un hecho. El mundo está en decadencia. Ríos que llevan más plástico que vida. Contaminación desmedida. Incendios que devoran áreas verdes. Glaciares que se derriten en lágrimas de auxilio. Animales que sufren violencia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mi nombre es Daniel Granados Marmolejo, somos del colectivo de organizaciones de la Sierra de Guadalupe, CONSIGUE. Pretendemos básicamente a través de diferentes experiencias, acciones, implementar proyectos de rescate de las barrancas, principalmente de la Sierra de Guadalupe. Nuestra principal misión es rescatar entornos degradados, entornos en destrucción, con la participación de la comunidad. Y nuestra visión es ser un referente en temas ambientales, con la finalidad de incidir en temas de ecotecnias, alimentos y fomentar la adaptación ante el cambio climático mediante las reforestaciones y mediante la producción de alimentos y agua. Cada minuto que pasa, una especie desaparece. Cada hora, un ecosistema colapsa. Porque los recogedores de basura o las personas que estamos recogiendo basura como nosotros nos tarda mucho y a veces nos ensuciamos. Les platico también cómo llegamos a CONSIGUE, pues somos gente de buena voluntad. En una casualidad nos hemos encontrado y unimos nuestros esfuerzos, porque ya no nada más es el esfuerzo aislado de un pequeño grupo, porque trabajar juntos nos permite sumar esfuerzos y trabajo conjunto. El apoyo de CONSIGUE nos ha servido mucho gracias a la difusión y gracias a todos los apoyos que ellos también generan. Organizamos y cuidamos nuestras barrancas. Estamos en el programa de rescatarlas para que sean microclimas en beneficio de las partes urbanas y contra el cambio climático. Y desde hace varios años estamos tratando de conservarla hasta el día de hoy, para que se puedan decretar esas barrancas como esta que está aquí, como áreas naturales protegidas. Se está buscando que se puedan declarar en ese aspecto para que ya nadie les cambie el uso de suelo y nadie las afecte. Los invitamos para que se unan a estos esfuerzos que hacemos aquí en nuestra sierra. Los invitamos a que se sumen y que lo hagan y que la próxima temporada de reforestación nos ayuden a hacer reforestaciones. ¡Cuidemos el ambiente! Muy buenas noches, colegas internistas. Es un gusto para mí presentarme ante ustedes con un tema de la sesión de los miércoles, tan esperadas por todos. Agradezco a la mesa directiva 2025 la especial invitación para dar este tema, particularmente a la doctora Carla Erika Rojas Bertis y al doctor Ramón de Jesús Barrera. Muchas gracias. El tema a tratar el día de hoy va a ser hipotiroidismo subclínico. ¿A quién debemos de tratar? Y pues, sin más, no tengo ningún conflicto de interés para esta charla, así que podemos comenzar. El contenido de ella va a ser la definición de hipotiroidismo subclínico, los datos epidemiológicos pues, más relevantes, cómo hacemos diagnóstico y las herramientas clínicas con que contamos, y luego vamos a ver casos clínicos de tratamiento que me encargó la doctora Carla Erika particularmente. Finalmente vamos a tener conclusiones. Y bien, el hipotiroidismo subclínico se define de manera bioquímica, es decir, solamente por pruebas de tiroides.
como la vamos a definir como una concentración sérica de tiroxina libre baja en presencia de una concentración sérica elevada de TSH. Y bien, su prevalencia en Estados Unidos es de 4.1%. Hay un estudio muy grande de salud y nutrición en los Estados Unidos, en la versión 3. En México americano se tomó una población y se vio que en ellos había un 4% de prevalencia. Esto fue en 2011. También se sabe por estudios clínicos de diversos países que la prevalencia aumenta con la edad y esa prevalencia es mayor en mujeres que en varones. Por raza es mayor en la raza negra que en la raza blanca y es la segunda enfermedad endocrina más frecuente después de la diabetes, cuya incidencia aumenta pues con la edad. Y como nos dedicamos a ver adultos, pues este es el pan de cada día en nuestra consulta. La prevalencia en México se estima entre 3.9 y 8.3%. Sin embargo, como los estudios que se han hecho esfuerzos para establecer cuál es la prevalencia de hipotiroidismo subclínico, en estos estudios no se han hecho en población abierta, por lo tanto tienen esa debilidad y sin embargo se han hecho estudios en Querétaro por la doctora Ludivina Robles, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición por el doctor Armando Flores Rebollar, pero no se han hecho en población abierta, por eso no tienen esa consistencia. En esta primera gráfica les presento la concentración de TSH en el percentil 97 en personas de 20 a 60 años de edad en la población de referencia con una dieta suficiente de yodo. Ustedes pueden ver barras de color azul, rosa, verde y azul claro. Pertenecen a estudios con Ns muy importantes, como ustedes pueden ver. El primero es un estudio de Noruega, que es un estudio también poblacional, NGAINS de América, el estudio WDP, que es de Australia, y el estudio TIRS, que es de Escocia. Y como ustedes pueden ver, vemos en la barra de nivel de TSH y las décadas. En estas décadas de 20 a 50, 60 años, se puede ver una cierta uniformidad en los valores de TSH, con una muy ligera tendencia allá después de los 60 años a subir un poquito más. En la línea punteada podemos ver un valor de TSH intermedio entre 4 y 5. En esta otra gráfica se muestra la continuidad de esta anterior y vamos desde los 60 a 69 años por décadas hasta estudios en donde se incluyeron pacientes de más de 90 años. Y vemos cómo la concentración de TSH, sí, a partir de los 70 años, empieza a tener un ascenso que se establece constante después de los 70 años, como ustedes pueden ver. Hay estudios, no todos, por supuesto. El NGAINS no tiene una población de esta edad, por eso pues no está señalado. Es el único. En esta gráfica podemos ver la población mexicoamericana del NGAINS 3 y en esta población se vio que la progresión a hipotiroidismo subclínico era mayor, era de 3.4%. Y aquí vemos que el rubro de edades que participaron desde los 13 años hasta más de 80 años y podemos ver claramente el percentil 97 y 25 y la mediana. Entonces podemos ver que los niveles de TSH también van en ascenso. Esa es una gráfica del estudio Wickham, un estudio muy importante que siempre es referido en la mayoría de los estudios porque se hizo en el Reino Unido. Es un gran estudio de población, en donde la población era muy, muy parecida en género, en edad, incluso en nivel socioeconómico. En este estudio se trataron de establecer la incidencia y prevalencia de trastornos tiroideos en la población. Y este es un extracto de la doctora Van der Pump, que participó en estos estudios y se ve el seguimiento desde los 20 años en mujeres y cómo la tasa de riesgo aumenta por 1,000 mujeres por año.
a partir, por supuesto, de los 35 años. Por eso este estudio es muy relevante y bueno, nos da mucha enseñanza en relación a quién vamos a solicitar estudios de función tiroidea. Y bueno, nuestro dolor de cabeza siempre, en todos los sentidos, no son nada más en las pruebas de tiroides, son los rangos de referencia. Los rangos de referencia pues definen cuál es el límite superior de TSH que debemos considerar como anormal o normal. Y bueno, esto es motivo de muchas investigaciones y que a lo largo de los años han más o menos concluido que un rango de referencia entre 0.4 y 4 miliunidades por litro es aceptado. Los rangos normales de TSH pues deben ser basados en la edad. Son muy diferentes, por ejemplo, en un recién nacido, que no vemos nosotros, ¿verdad? Pero por supuesto que deben ser basados en la edad. Y el aumento de TSH, considerar por estas referencias que aumenta con la edad. Bien. Y bueno, ¿qué hay de estudios que hablan de la progresión de hipotiroidismo subclínico hacia hipotiroidismo manifiesto? Bueno, hay importantes estudios con seguimientos de 10 y hasta de 20 años, y aquí señalo algunos que son, pues me considero los más importantes. Por ejemplo, en un estudio desarrollaron hipotiroidismo a una tasa de 4.3% anual, con una incidencia acumulada entre 33 y 55%, y teniendo una tasa anual de progresión de 2 a 4%. Este estudio tiene una N de 1.700 pacientes. Entonces, em, sí, son pacientes que cuando no tenemos indicación, pues debemos de darle seguimiento, porque algunos van a progresar. En otro estudio, por ejemplo, se observó, aquí es una N de 89 mujeres, se observaron durante 9.2 años, y la incidencia acumulada de hipotiroidismo fue de 0%. Tenían ellas una TSH inicial entre 4 y 6 mil unidades por litro. Por lo tanto, pues también aquí nos dice pues que no todas las pacientes van a evolucionar y que por supuesto vamos a darle seguimiento para ver si su situación cambia. Bien, el riesgo de progresión se relacionó principalmente a dos cosas. Uno, la concentración inicial de TSH, si fuera mayor a 12 o 15, y si había presencia de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea positivos. En ese sentido, pues no siempre solicitamos anticuerpos, pero pueden inclinar la balanza para tomar la decisión de tratamiento. Y también es de destacar que cuando la TSH se normalizó, esto fue más probablemente en pacientes que tenían anticuerpos antiperoxidasa tiroidea negativos y niveles séricos de menos de 10. Y esto ocurrió dentro de los primeros 2 años de diagnóstico. Entonces, en pacientes con hipotiroidismo subclínico, es importante tener estas referencias. Bien, en este estudio hay un estudio muy grande de 422,000 pacientes, y aquí se les dio un seguimiento de 5 años. Y fíjense que 65% normalizó la TSH. Por eso es muy importante que no a la primera indiquemos tratamiento, o sí, ¿verdad? Si hay indicaciones, pero en muchos casos vamos a tomar la conducta conservadora de darles un seguimiento. Y bueno, aquí se mencionan un cuadro en donde se señalan todos los síntomas y signos clínicos del hipotiroidismo, que se comparten con muchos padecimientos que también atendemos, particularmente la diabetes, particularmente problemas de piel, de función renal, etcétera. Entonces, ¿qué tanto son por diabetes algunos síntomas? ¿Qué tanto son por hipotiroidismo? Ese es el reto de nuestra clínica diaria. Y bueno, em, la función tiroidea requiere un análisis sistemático, y por eso es importante este punto de considerar siempre que las concentraciones de hormonas tiroideas que se cuantifican representan una vía final de diversos eventos fisiológicos y patológicos que ocurren en un momento preciso en un individuo en particular.
y en uno más de los componentes del eje tiroideo, tomando en cuenta, por ejemplo, aquí la secreción de TRH, de TSH, la síntesis de hormona tiroidea, su metabolismo, la función de las deyodinasas, de las proteínas reguladoras de transporte, de, de la deyodinación, etcétera, de los receptores incluso. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Hay pacientes que después de un cuadro clínico agudo de gastrointestinal, pues hacen muchos estudios y ya hasta pruebas de tiroides, ¿no? Bueno, pues no era la mejor condición para evaluar la función tiroidea y pues podemos encontrar ahí sorpresitas, ¿no? Entonces, siempre que se midan, debemos de medirlas en la mejor condición posible y no en estado de enfermedad. Digo, para eso pues hay mucho escrito también en el enfermo en estado crítico, cosa que no es lo que vamos a ver en nuestra consulta. Y bien, el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, pues es netamente bioquímico por una TSH elevada, un T4 libre normal, en presencia o ausencia de síntomas leves que pudieran atribuirse o no a hipotiroidismo. Y bien, las herramientas clínicas pues, son lo más importante, el interrogatorio, los antecedentes de nuestros pacientes, la exploración física es de vital importancia por revisar el cuello en los pacientes, ver si hay bocio o no. Y por eso debemos interrogar síntomas de hipotiroidismo, interrogar por tratamiento previo por hipertiroidismo. A veces hasta el final de la consulta el paciente dice, ay, me sigo tomando esto y saca la cajita de tapasol. Y dice uno, bueno, hubiéramos empezado desde entonces, ¿no? Con que toma tapasol. Bueno, fármacos que pueden alterar la absorción o la función de las hormonas tiroideas, como pues, los conocidos más, amiodarona, litio, pero también ahora con la presencia de cáncer tan frecuente, los inhibidores de tirosina sinasa, este, hay muchos de ellos, pueden alterar la función tiroidea. Algunos de ellos se usan en cáncer papilar de tiroides cuando es resistente a yodo. También algunos anticomiciales, etcétera. Explorar la presencia o no de hipertrofia tiroidea y, por supuesto, otros signos clínicos son importantes como la frecuencia cardíaca, la turgencia de la piel, los reflejos osteotendinosos, pero particularmente los reflejos osteotendinosos tampoco son únicamente están lentos durante el hipotiroidismo, sino también en el paciente que es mayor de edad, en un paciente que sea diabético de mucho tiempo, pues sabemos que eso no va a ser consistente ni único en el hipotiroidismo. Y de apoyo de laboratorio, podemos tener la medición de anticuerpos antiperoxidasa tiroideo, que valga la pena decir que son los únicos que podrían predecir la enfermedad tiroidea autoinmune, a diferencia de los anticuerpos antitiroglobulina, que pueden estar presentes incluso en bocios nodulares y no necesariamente en hipotiroidismo autoinmune. Con respecto del ultrasonido de tiroides, ustedes no me dejarán mentir, todos los pacientes a veces vienen con sus pruebas de tiroides y hasta con un ultrasonido. Para dar o no tratamiento de hipotiroidismo, pues pudiera ser útil en algunas circunstancias un ultrasonido si además palpamos un nódulo tiroideo, por ejemplo, pero particularmente no es una gran necesidad. Entonces, ¿por qué no es una gran necesidad? Porque la enfermedad tiroidea autoinmune tiene muchas etapas, en alguna de ellas puede ser asintomática y no tener ninguna característica anormal la estructura anatómica de la ecogénica de la tiroides. Y bueno, ¿en quiénes medir la función tiroidea? Pues vamos a medirla ante síntomas clínicos de hipotiroidismo en mujeres en edad reproductiva, sobre todo si hay antecedentes de infertilidad, pérdida gestacional, uso pregestacional de levotiroxina, si hay presencia de bocio, de autoinmunidad tiroidea, si hay hipercolesterolemia aislada, es decir, que es puro colesterol lo que está elevado, si hay hiperprolactinemia, si hay historia personal o familiar de enfermedad autoinmune, si hay antecedentes de radiación a cabeza o cuello, enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, obesidad, que pues vienen entretejidas juntas todas, y síndrome de Down y, como ya dijimos, las formas autoinmunes, como la diabetes tipo 1. Y bien, pues vamos a entrar en materia, vamos a entrar a los casos clínicos. Espero que no sea muy, muy cansado.
El caso uno es una mujer de 28 años con historia familiar positiva para diabetes e hipotiroidismo autoinmune en abuela y madre. No tiene antecedentes patológicos de interés, tiene eumenorrea, está asintomática y el motivo de consulta es que desea casarse pronto y desea un embarazo pronto también. Tiene una exploración física en donde resalta que tiene ocio. Entonces tiene bioquímicamente, como ustedes pueden ver, hipotiroidismo subclínico porque su TSH es de 5 y su T4 libre de 1.7. ¿Sí? Ahí tenemos los valores de referencia y por supuesto que la pregunta es si le damos tratamiento o no. Por supuesto que es una paciente meritoria de tratamiento porque desea un embarazo pronto, esa es una condición muy importante. Y la segunda, porque hay trastornos tiroideos en la abuela y en la madre, y eso es muy común, ¿sí? Y además, la cereza del pastel, pues es que tiene bocio, ¿sí? Si la paciente no tuviera historia de enfermedad autoinmune, si no tuviera bocio, también estas mismas pruebas, ¿qué tendríamos que hacer? Pues es una mujer en edad reproductiva, pues por supuesto que nos gustaría saber su riesgo y entonces podríamos solicitar unos anticuerpos antiperoxidasa tiroideos que, como les digo, podrían inclinar la balanza para ya iniciar tratamiento o no. En este cuadrito pongo como una referencia la concentración de TSH que se pide, particularmente importante tener la TSH por debajo de 2.5 en la semana 7 a 12 de la gestación y ya es menos estricto en el trimestre 2 y en el trimestre 3, como ustedes pueden ver. Y bueno, para tomar decisiones de tratamiento o no, pues nos sirven las guías. Aquí pongo algunas guías que si ustedes quieren pueden buscar, la de la Asociación Americana de Tiroides, la de la Endocrine Society y de la Sociedad Europea de Tiroides. Y bueno, ¿por qué es importante el tratar el hipotiroidismo pregestacional y gestacional, por supuesto, también? El motivo es este. El principal es que durante todo el embarazo, como ustedes pueden ver en la barra amarilla, hay una total dependencia de la tiroxina materna por el feto. Entonces, en todo el embarazo hay predominio de esta dependencia y ya más o menos como para la semana 15, 16, empieza a haber algo de función tiroidea fetal, pero nunca es suficiente como para mantener todo el embarazo. Entonces, eso es la principal causa. Pero también podemos ver aquí, aprovechar esta laminita para decir todos los cambios que ocurren en la función tiroidea del embarazo. Por ejemplo, que de menos a más, al final del embarazo va a haber una mayor degradación por la placenta, por la 3-de-iodinasa, y va a haber mayor aclaramiento de yodo. También ustedes pueden ver que durante la concepción los valores de hormonas se encuentran normales y a partir más o menos como de la semana 10, el pico de hormona gonadotropina coriónica humana se va a corresponder con una disminución de la TSH en forma importante. Recordar que la homología de estas hormonas, ya que son glucoproteínas, es muy importante y bueno, son muy parecidas una a otra. Veamos también los niveles de T4 libre, que alcanzan un pequeño pico y después vuelven a la normalidad después de la semana 25, 26. Los niveles de estrógenos, de T4 total, de globulina fijadora de tiroxina, tienen un ascenso principal inicialmente y después van a tener una meseta. Bueno, y bueno, es por eso que señalaba, ok, el hipotiroidismo pregestacional. Eh, las recomendaciones de la Endocrine Society es, si se diagnosticó hipotiroidismo previo al embarazo, se recomienda ajustar la dosis de T4 para alcanzar niveles de TSH no mayores a 2.5 miliunidades por litro y tenerlo esto antes del embarazo. Una preparación para el embarazo sería esta, en pacientes con hipotiroidismo pregestacional. Y la Asociación Americana de Tiroides nos dice que las pacientes tratadas con levotiroxina que planean embarazo deben ajustar su dosis para optimizar los niveles de TSH a menos de 2.5. Igual,
ya que niveles menores dentro del rango normal fuera del embarazo disminuyen el riesgo de elevación de TSH durante el primer trimestre. También en el hipotiroidismo pregestacional es importante saber que se requiere un 50-85% más de incremento en la dosis de levotiroxina que se utilizaba previo al embarazo. La Endocrine Society dice que hay que incrementar la dosis de levotiroxina entre las semanas 4 a 6 de la gestación aproximadamente en un 30%. La Asociación Americana de Tiroides nos dice que hay que aumentarla de 25 a 30% o con 2 dosis extras diarias en la semana en cuanto se confirme el embarazo o se encuentre la paciente en amenorrea. Y bien, a este respecto les comento que hay un estudio muy importante acerca del hipotiroidismo, el tratar el hipotiroidismo subclínico o la hipotiroxinemia en el embarazo, ya que había mucha controversia en relación a los resultados en los productos de las madres que se sustituían o no. Entonces, ese es un estudio muy grande, muy importante, que es del 2017, en donde en 97,000 pacientes, un poquito más, evaluadas para la disfunción tiroidea, se eligieron 3,000 pacientes aproximadamente con hipotiroidismo subclínico elegibles y 2,800 pacientes con hipotiroxinemia aislada. Y se aleatorizaron para recibir levotiroxina o placebo. Y esto ocurrió a la semana 17 de gestación. Entonces, el objetivo importante era evaluar el coeficiente intelectual de los niños a los 5 años de edad. Y eso fue lo que encontraron. No hubo ninguna diferencia significativa entre tratar y no tratar después de la semana 17 de gestación. Entonces, por eso también es que los rangos de referencia durante el embarazo de la TSH, que hace más o menos unos 12 años se, se tomaban mucho en cuenta, estos que les menciono donde dice antes, el primer cuadrito, pues que incluso está en un libro, un capítulo de hipotiroidismo que me tocó a mí hacer todavía hace como unos 10 años, teníamos este cuadrito de referencia, pues ahora ha cambiado mucho. Y como ustedes pueden ver, actualmente para la TSH en el embarazo, el rango de referencia ya no es tan estricto. Entonces es mucho más fácil para nosotros tomar que sobre todo antes del embarazo y durante el primer trimestre, mantener la TSH por debajo de 2,5 y ya en adelante, pues prácticamente es normal. Y bueno, estas son algunas recomendaciones médicas sobre el tratamiento de hipotiroidismo subclínico. Y, por ejemplo, destaco lo que nos dice la Asociación Americana de Tiroides, que sí hay que dar tratamiento si la TSH es mayor a 10 o si es mayor a 4 y si los anticuerpos, o si es mayor a 4 con anticuerpos positivos. Y se considera dar tratamiento si la TSH es mayor a 4 y anticuerpos negativos. Ahí sí, valorar bien cada caso. En todas las demás organizaciones médicas en relación al hipotiroidismo subclínico, están de acuerdo en iniciar tratamiento. En condiciones como la hipotiroxinemia aislada, pues no se menciona, por la Asociación de Ginecólogos, Ginecobstetras Americanos, y, y también no se menciona por la Sociedad de Medicina Reproductiva, que es ASRM. En la Sociedad Europea de Tiroides dice que hay que tratar si se detecta en el primer trimestre, pero nada más. Y en otros casos, pues no se menciona el tratamiento. Y en cuanto a la autoinmunidad tiroidea, la ATA nos dice que hay que tratar si hay pérdida gestacional previa o infertilidad, igual que la Asociación de Medicina Reproductiva Americana, tratar si hay infertilidad. Y en algunas, como la Sociedad Europea, pues dice vigilar las pruebas de tiroides. Entonces no hay un consenso único, pero sí debemos guiar nuestra práctica de la forma más precisa y más, que más nos convenza. A mí me parece que las guías de la ATA pueden ser bastante útiles. En nuestro caso 2, tenemos a una mujer de 30 años con historia familiar para diabetes, hipertensión, cáncer de mama y artritis reumatoide. No tiene no tiene patológicos de interés. En su esfera ginecobstétrica es irregular. Gesta 1, abortó 1, tuvo un procedimiento AMEU hace 8 meses y se diagnosticó con
Ovario poliquístico hace 5 años. Ella se encuentra asintomática, tiene historia de resistencia a la insulina y prediabetes hace 5 años y ha intentado en distintas alternativas para bajar peso, siempre con reganancia. Su motivo de consulta es enviada por su ginecóloga para valorar tratamiento, ya que desea embarazo a mediano plazo. Ella tiene un índice de masa corporal de 30, una glucosa en ayuno de 103. En la exploración destaca tiroides normal, acantosis nígricans en cuello y axilas. Y esas son las pruebas de tiroides con que contamos. Es una paciente que además tiene anticuerpos antitiroideos positivos y es importante recordar que la presencia de anticuerpos antitiroideos pues también nos representan un riesgo de aborto espontáneo y sabemos que este riesgo aumenta hasta 3 veces en las pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico. Entonces, es importante iniciar tratamiento en la paciente. Si el tratamiento en hipotiroidismo claramente manifiesto es la dosis de levotiroxina de 1.6 microgramos por kilo de peso, daríamos la mitad en una paciente como ella con hipotiroidismo subclínico y como en todos los casos, en un mes se puede reevaluar las pruebas de tiroides y si no se encuentra en meta para buscar el embarazo, pues podríamos aumentar la dosis. Bueno, hablábamos hace un momento de que antes se consideraba esta concentración de TSH para el embarazo y que ahora pues es mucho menos estricta, ¿no? Pero sí el interés importante es que la llevemos a una TSH no mayor de 2.5 para que ella pueda buscar el embarazo. Por supuesto que además pues necesita una ayuda para tratar el síndrome metabólico, ¿verdad? Además, darle tratamiento para el peso. Bueno, los niveles de tiroxina libre en el embarazo también se han querido establecer. Es muy difícil desde el punto de vista práctico, pues es casi imposible. Cada vez vemos pacientes con distintos rangos, algunos en picomoles por litro, algunos en nanogramos por decilitro. Y bueno, en este estudio se hizo un intento por evaluar los niveles de tiroxina y homologarlos en distintos países. Es un gran metaanálisis. Si ustedes quieren, pueden buscarlo. Y pues la verdad es bastante complejo tomar en cuenta un límite inferior así, un límite superior así. Yo creo que en relación a la tiroxina libre nos debemos de quedar desde el punto de vista práctico con lo que nos reporte nuestro laboratorio de más confianza. El caso 3 es de un hombre de 61 años que tiene historia familiar positiva para diabetes e hipertensión. Como ustedes pueden ver, tiene una alimentación regular, niega toxicomanías actuales. Le hicieron una nefrectomía por urolitiasis hace 9 años, tuvo hemotransfusión, demás antecedentes negados, tiene diabetes hace 14 años, en enfermedad renal crónica, prediálisis, presenta astenia, dinamia, han mantenido peso y está en terapia insulínica, amlodipino, metoprolol, rosuvastatina y eritropoyetina. El motivo de consulta es la evolución trimestral en institución con estudios. En su exploración física, pues destaca un peso adecuado, una presión arterial un poquito elevada y no tiene bocio. Tiene anemia normocítica normocrónica y su tasa de filtrado es de 28 mililitros por minuto. Tiene este reporte de TSH y T4 libre y con relación a la enfermedad renal, pues el hipotiroidismo clínico y subclínico se asocian con mayor reducción de la función renal y pueden mejorar con el tratamiento de hormona tiroidea. Por lo tanto, sí es viable iniciar tratamiento en este paciente. En este cuadrito están los efectos del hipotiroidismo sobre la función renal y de la función renal sobre el eje tiroideo. Como ustedes pueden ver, pues todos los factores involucrados se pueden ver afectados de un lado y del otro, y es muy importante tratarlo porque se ha visto que los pacientes pueden mejorar en cierta medida, ¿verdad?, la función renal y todos estos cambios que ocurren, ¿no? En la reducción del flujo renal, en la hemodinámica renal, en las estructuras renales y desde el punto de vista del eje tiroideo, pues también va a haber cambios que se podrán restaurar. El caso 4 es de un hombre de 72 años que tiene historia familiar para diabetes tipo 2, tiene una alimentación óptima,
niega alcoholismo, tabaquismo ya suspendido, tuvo un infarto con colocación de stent hace 3 años, vive con diabetes hace 10 y está en control muy bueno hace 3 años. Recuerden que los pacientes ya que tienen una consecuencia cardiovascular, pues son los pacientes que se cuidan más, ¿no? Está en terapia insulínica y todo esto que ustedes pueden ver aquí. Tiene insomnio, fatiga fácil, piel seca y su motivo de consulta pues es el seguimiento de diabetes con estudios. Podemos ver que en su exploración pues no destaca nada en particular, no tiene bocio y sus pruebas de tiroides están así. Es un paciente que convendría dar tratamiento o no. ¿Ustedes qué piensan? Pues fíjense que sí se sugiere evaluar la función tiroidea periódicamente en pacientes con enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. Si hay investigación acerca de estos temas, pues de esto hay muchísimo, ¿no? Ya quienes se dedican a la terapia intensiva, a la cardiología, más nos van a dar cuenta de todo esto. Y sí se ha visto en hallazgos cardiovasculares en los diferentes estudios, en enfermedad coronaria, por ejemplo, que los eventos de enfermedad coronaria son mayores y la TSH es mayor a 10, que el riesgo de eventos por enfermedad coronaria tiende a ser mayor en los pacientes con hipotiroidismo subclínico de más de 65 años. En pacientes con enfermedad cardiovascular, el tratamiento con levotiroxina reduce eventos coronarios y no incrementó el riesgo de admisiones hospitalarias por eventos cardiovasculares mayores. El tratamiento con levotiroxina en hipotiroidismo subclínico con o sin enfermedad cardiovascular no incrementó el riesgo de fibrilación auricular, cosa que es muy temida, ¿no? También. Y también con relación a la disfunción cardíaca, se ha visto que la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo está disminuida en pacientes de menos de 60 años con hipotiroidismo subclínico sin factores de riesgo cardiovascular. El tratamiento con levotiroxina mejora la función diastólica y también se ha visto que el riesgo de mortalidad en pacientes de menos de 65 años con insuficiencia cardíaca fue más elevado en aquellos con hipotiroidismo subclínico que tenían mayor duración de la cardiopatía. Y claro, acuérdense que pues también tienen muchas comorbilidades, ¿no? El hipotiroidismo subclínico aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes mayores de 65 años cuando la TSH es mayor a 10 y hay una tendencia hacia riesgo con TSH entre 7 y 9.9 miliunidades por litro. Sin embargo, por las características de este paciente, es un paciente estable que vemos en consulta, está controlado. Si iniciamos su dosis de manera gradual y lenta, pues por supuesto que debe ser, está indicado el tratamiento para ello. Y bueno, ya nuestro último caso es el caso 5, es una mujer de 35 años, de 25 años, con historia familiar de diabetes e hipertensión, alimentación óptima, bueno, eso nos dice ella, niega toxicomanías, tiene ciclos irregulares, una fecha de última regla reciente, no tiene deseo de embarazo a mediano o largo plazo. Se encuentra en tratamiento de salud mental por ansiedad hace 18 meses con alprazolam y refiere pies fríos desde la niñez, palpitaciones con frecuencia, fatiga fácil, somnolencia diurna, caída de pelo y uñas quebradizas. Le preocupan unas manchas hipocrómicas recientes en el cuello, aunque dice tener hábitos saludables y le es difícil perder peso. Tiene un IMC de 28, no encontramos bocio, tiene manchas hipocrómicas leves en cara anterior del cuello y, y por demás solo nos trae estas pruebas de tiroides que probablemente su nutrióloga le pidió porque no es fácil que pierda peso. Entonces, tiene una alteración muy leve, tiene hipotiroidismo subclínico y la verdad, sí conviene por estar en edad reproductiva, em, reevaluarla en 1 a 3 meses, no iniciar tratamiento, puesto que parece que está consciente de que no desea un embarazo pronto, y ahondar un poquito más conviene en la esfera emocional, afectiva y del trastorno de ansiedad, tal vez con un enfoque diferente y, em, y pues realmente este es un motivo de consulta frecuente, ¿no? Pacientes que no cuadran los síntomas como para las pruebas de tiroides y es el caso muy ilustrativo para no iniciar tratamiento porque de iniciarlo, lo cual a veces nos agarran por sorpresa y no sé qué pasa y a veces si lo iniciamos el tratamiento,
pues se convierte en una bola de nieve porque en la siguiente consulta nuestra pacientita ansiosa va a regresar exactamente igual y va a decir que se sigue durmiendo y que el tratamiento no le está funcionando, que si hay que subirle la dosis o ella misma se la sube, entonces se vuelve un verdadero problema. Entonces, casos como este sí conviene este, tomarlos muy en cuenta, checarlos bien, de manera conservadora tratar y, y no luego iniciar un tratamiento. Conviene reevaluarla en otro momento, quizá con unos anticuerpos antitiroideos, y decirle explícitamente que cuando desea un embarazo, pues se debe volver a checar y y atender su tema de ansiedad. Finalmente, quiero terminar con el tamizaje, las recomendaciones de tamizaje de hipotiroidismo por algunas otras organizaciones. Como ustedes pueden ver, no todas lo justifican. Algunas, como el American College, dicen que por arriba de los 50 años, con más de un síntoma que puede deberse a histiroidismo, pues hay que evaluar. La Asociación Americana de Tiroides dice que a partir de los 35 años, seguramente por los hallazgos del estudio Wickham de mujeres y demás, cada 5 años, dicen. Otras organizaciones a partir de los 60 y la Asociación Americana de Latinoamericana de Tiroides dice que en mujeres en edad reproductiva en adelante, especialmente si son mayores de 60 años. Bien, esa es la última diapositiva. Concluyo con que es importante que no solicitemos pruebas de función tiroidea a pacientes asintomáticos, de preferencia solicitar TSH y hormonas libres, que la indicación de tratar debe ser individualizada en el contexto clínico de cada individuo y ante hipotiroidismo subclínico, salvo en mujeres de edad reproductiva o tratamiento de fertilidad, es prioridad iniciar tratamiento. En todos los demás casos, podemos tomarnos nuestro tiempo, 3, 4 semanas, y reevaluar. Y bueno, en pacientes asintomáticos, sin condiciones especiales, pueden ser reevaluados de manera subsecuente como ustedes consideren más viable. Muchas gracias a todos por su atención. Estoy atenta a las preguntas. Buenas noches a todos nuevamente. Un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Agradecemos a la doctora Anel Hernández por su brillante participación el día de hoy con nosotros, con este tema que, como lo comentó ella, muy común en la práctica clínica diaria y un problema que nosotros como médicos internistas sin duda podemos hacer mucho antes de enviar con el médico especialista. Muchas gracias, doctora, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, doctora Gaby, doctor Manuel. Hola, buenas noches. Voy a presentar a la doctora Gabriela, que está el día de hoy con nosotros de la filial de Oaxaca y está en la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna de México. Buenas noches, Gaby, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias, pero soy de la filial Jalisco, acuérdate. Te dije, ¿perdón? De la filial Oaxaca me cambiaste filial. Jalisco. Jalisco. Pero sí, mucho gusto, qué bueno que estoy aquí pudiendo saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, nuestra ponente de lujo el día de hoy, la doctora Anel, me da mucho gusto poder participar aquí en las actividades del colegio. Y bueno, pues vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Tenemos ya aquí unas en el chat. La primera, bueno, es de la doctora, la vi por aquí, la doctora Rocío Edith López, que nos acompaña desde Toluca. Saludos a nuestra filial de allá. Y bueno, ella pregunta, doctora Anel, nos dice que nos felicita por la sesión y dice, bueno, que en las pacientes embarazadas, ¿cuál sería la dosis inicial de levotiroxina si no han estado ingiriendo antes y no sabían que tenían enfermedad tiroidea previamente? Pues, ¿Cuál sería tu comentario? Bien, tratándose de hipotiroidismo subclínico, como la dosis de hipotiroidismo claramente manifiesto es de 1.6 microgramos por kilo de peso por día, en el caso de hipotiroidismo subclínico podríamos empezar con 0.8, ¿sí? Y, por ejemplo, también tocaban por ahí el tema del adulto mayor. En el adulto mayor, si calculamos que, no sé, le tocan 75,
microgramos por día, debemos iniciarlo en menos cantidad. Podremos iniciar 25 durante 5 días, una semana, y la siguiente semana otros 25 hasta que lleguemos a la dosis calculada y sobre esa dosis, pues evaluar la función tiroidea y entonces hacer ajustes. Ok. La misma doctora Rocío nos dice si la TSH es menor a 2.5, ¿solo en el primer trimestre o en todos los trimestres se tendría que dar Es tratamiento? solo estricto para el primer trimestre, entre 0.1 y 2.5 sería la meta. Ya en lo subsecuente de las 12 semanas podrían ser la misma referencia de TSH, de 0.44. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta del doctor Martín Humberto Cetina, que nos dice, ¿la dosis de la levotiroxina cambia en este tipo de padecimiento? Pues se continúa con la de 1.5 a 1.7 microgramos por kilo. Sí, lo que puede cambiar es que sea una mujer que tenga hipotiroidismo pregestacional y cuando ya está embarazada, pues vamos a incrementar su dosis alrededor de un 30%, es decir, si tomaba 100, pues vamos a calcularle a 130, entonces hacemos, a lo mejor empezamos con 125 o 100, 112.5 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, más o menos redondeando ese 30% extra que debe recibir. Ok, muchas gracias, doctora Anel. No sé si tengas por ahí alguna otra pregunta, Manolo. Sí, también comentar que tenemos participación de prácticamente todo, de muchas partes del país. Un saludo a Tabasco, Ciudad Victoria, de aquí de la Ciudad de México, de muchos lados del país, y tenemos hasta el momento una audiencia de alrededor de 600 participantes. Eh, Estamos muy contentos, y voy a continuar entonces la siguiente pregunta del doctor José Eduardo Irales. ¿Se recomienda siempre y cuando esté indicado iniciar tratamiento en cardiopatía isquémica, iniciar con dosis de 25 a 50 microgramos? Sin, Dice, sin embargo, aplica para pacientes con insuficiencia cardíaca sin cardiopatía isquémica. Ahí está la pregunta. ¿Podría iniciarse dosis plena en estos pacientes? Pues la verdad es que no se recomienda, según las guías, pues hay que iniciar poco a poquito, hacer el cálculo por kilo de peso, es variable por pacientes, y empezar con la dosis de hipotiroidismo subclínico, que sería 0.8, que será diferente en un paciente que tiene hipotiroidismo claramente manifiesto, ahí sí sería 1.6 por kilo de peso, y si le tocaran 100 al día, pues empezaríamos por la cuarta parte, 25, ¿no? Y cada semana podremos ir incrementando la dosis. Como ustedes pueden ver, no se aumentó el riesgo de ingresos hospitalarios o de fibrilación auricular en los pacientes que se les dio tratamiento cuando era necesario. ¿Y cada cuándo estaríamos solicitándole las pruebas, bueno, en este caso la TSH como control, doctor? Pues cada 4 semanas, más o menos, es algo habitual. O sea, aumentar la dosis de 25 microgramos por semana, pero solicitar las pruebas a las 4 semanas. A las 4 semanas, así es. Muy bien. Del doctor Felipe Vicente Villaseñor, ¿hay alguna indicación precisa para pacientes que usan biotironina junto con levotiroxina? Es un motivo de controversia en el tratamiento de levotiroxina y triodotironina, ¿no? La verdad, en los estudios clínicos de pacientes de más de 60 años y quienes tienen alguna enfermedad cardiovascular, siempre se prefiere el tratamiento solo con levotiroxina. Y se recomienda que quien tenga a lo mejor tratamiento con T3 también combinado en la presentación que conocemos, pues se le cambia solamente T4 cuando son adultos mayores de 60 años. Muy bien. ¿Tienes por ahí alguna pregunta, David? Bueno, aquí nos pregunta el doctor Jesús Eduardo, ¿qué opina de repetir las pruebas de función tiroidea con TSH menores de 10 y asintomáticas en pacientes sin deseo de embarazo y sin patologías agregadas? Totalmente de acuerdo. Es un motivo muy importante de consulta que las pacientes a veces solitas, porque ven un TikTok, pues ya se miden cortisol y las pruebas de tiroides,
Y bueno, siempre nosotros como regla tenemos, pues como somos internistas, pues no vemos los estudios hasta que interrogamos y entonces ya sabemos por dónde está el asunto, es por el peso, es por la piel, Ujú. es por el pelo, por las uñas y realmente no son datos duros como para pensar en hipotiroidismo y sí, totalmente de acuerdo, si están asintomáticos, conviene tener consistencia y tener otro estudio más que nos dé esa seguridad para dar un tratamiento de toda la vida, ¿no? Entonces, en la calidad de vida sí impacta tener que tomar una medicina todos los días y por eso es muy importante que valoremos bien a los pacientes. Yo creo que vale mucho la pena. A mí me pasa que a veces no iniciamos tratamiento y vemos en el siguiente estudio la TSH bajó o Ujú. se normalizó, ¿no? O Ok. también seguimientos de pacientes en donde a veces tienen hipotiroidismo subclínico, vuelven a la normalidad, otra vez subclínico muy leve, normalidad y así nos pasamos 5 años. ¿Sí? Sí. Entonces, sí vale la pena esperar siempre y cuando no haya otra condición que amerite tratamiento, como por ejemplo, pues es muy conocido que los psiquiatras, por ejemplo, en trastornos depresivos soliciten pruebas de tiroides. En esos casos, pues por supuesto, sí, ¿no? Eso es un empujoncito para ver si eso ayuda un poquito más a los pacientes. Cuando este hipotiroidismo subclínico es consistente o cuando la TSH estaba en 4 y luego ya es 6 y luego ya es 7,5, pues claro, por supuesto que hay que iniciar tratamiento. Sí, de hecho tenemos una pregunta del doctor Salomón Serrano que va en ese tenor y nos comenta, ¿el hipotiroidismo subclínico con síntomas de depresión puede verse beneficiado con tratamiento sustitutivo más tratamiento antidepresivo? Y bueno, lo que nos comentan, ¿no? Que exactamente puede ser una de las causas y bueno, sí se puede ver beneficiado. Tenemos muchas felicitaciones, nos dicen que excelentes ponencias. Felicidades, doctora Anel, de parte de la doctora Karina Díaz. Y Muchas bueno, gracias. varias, sí. Tenemos otra pregunta de la doctora Diana que nos dice, ¿la dosis de levotiroxina es por kilo de peso actual o por kilo de peso ideal? Es por kilo de peso actual. Y si pesa 80 kilos, aunque su ideal sea 50, sí es por kilo de peso actual. Sí. Ok. Bueno, seguimos con felicitaciones. Y bueno, nos preguntan también cada qué tiempo se deben monitorizar las pruebas de función tiroidea en la mujer embarazada para mantener la TSH menor a 2,5 y en el hipotiroidismo en otras personas no embarazadas, que bueno, más o menos nos comentaste, pero queremos saber más. Y en embarazadas, pues el primer trimestre de cada mes y ya el segundo y el tercer trimestre pueden ser cada 6 semanas. A veces la última visita es en la semana 30 si todo está bien, y ya damos indicaciones para... Ah, muy importante, si la paciente ya tenía hipotiroidismo y, ejemplo, tomaba 100 y durante el embarazo llegó a 125, en cuanto nazca su bebé, por la vía que sea, reinicia su dosis previa al embarazo a partir de que nazca su bebé. Y en el caso de las mujeres no embarazadas, la periodicidad preguntaban la periodicidad de control, de pruebas, pues Ujú. una vez que la dosis está establecida y la paciente no tiene cambios importantes en el peso, no tiene medicamentos que interfieran con la función tiroidea, bueno, podemos ver que su dosis está bien y irlas soltando como primero cada mes, quedó su dosis bien, en 3 meses, en 6 meses y puede ser hasta una vez al año, como se hace en institución. Ok. ¿Tienes alguna otra pregunta por ahí, Manolo? Vamos con la participación que tenemos en Facebook. Ahí podemos ver a nuestros colegas de otros países. Tenemos participación de Guatemala, El Salvador, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Costa Rica, Venezuela. Muchas gracias a todos ellos por estar conectados. Aquí teníamos por ese mismo medio algunas preguntas. ¿Cuál es su opinión, doctora, acerca del tratamiento con levotiroxina semanal? Bueno, yo entiendo aquí la pregunta de que en lugar de dejar diaria dan una dosis quizá mayor el fin de semana. Em, la vida media de las hormonas tiroideas es de una semana. Entonces,
pues siempre es recomendado que reciban su dosis todos los días. Nosotros nos damos cuenta en la consulta cuando el paciente un día no recibe su dosis, la TSH luego la vemos elevada y no es que le falte dosis, sino que falló a 1 o 2 días de su tratamiento. Entonces, que la dosis fuera semanal, pues realmente suena este, bastante peligroso porque una sola dosis que, ejemplo, fueran 700 microgramos una vez al día, bueno, pues podría causar serios problemas, a lo mejor cardiovasculares, arritmias, qué sé yo, pero no sería una buena idea. Sí, no sé si entendí la pregunta. Sí, sí, yo creo que sí, Y esa por es eso la... incluso en el coma por mixedema, pues el paciente está en terapia intensiva o en una sala monitorizándose para poderle administrar dosis más altas de hormona tiroidea. Ya estamos hablando a lo mejor de 200 o 300 microgramos al día. Entonces no sería buena idea dar la dosis semanal, Sobre todo que, bueno, de acuerdo a lo que usted nos ha comentado, se empiezan con dosis muy, muy bajas como para que como para que demos una vez duren toda una la semana. gran cantidad. Pues no. Yo creo que no hay ningún estudio que haya documentado eso, salvo en los casos de mixedema. El doctor José Pacheco nos pregunta si se deben de hacer ajustes en pacientes con hipotiroidismo que además tengan hipoalbuminemia. Mm, Pues ahí sí dependería de las circunstancias, de cómo haya estado previamente sus pruebas, de cómo ande su peso, de cómo esté comiendo, de los medicamentos, pues algún ajuste, pues todo dependería de cómo está su función tiroidea, cómo encontramos la TSH y la T4 libre. Aquí sí, la T4 libre. Ujú. Muy bien. La doctora Jessica Sosa nos dice, los pacientes con hipotiroidismo subclínico leve con anticuerpos positivos sin síntomas deben iniciar tratamiento. No necesariamente, porque están asintomáticos, como decíamos. Ujú. Puede ser un varón que tenga anticuerpos positivos, que tenga historia familiar, que no tenga bocio y que tenga una TSH de 6. Pues realmente si está asintomático y realmente podríamos darle vigilancia, como les decía, tal vez no se gane mucho con iniciar un tratamiento que sí, los anticuerpos TPO positivos pueden predecir que va a tener la enfermedad, pero pues no sabemos cuándo. Y si es en 10 años, pues, o en 3 años, pues mejor librarnos un poquito de una dosis todos los días, ¿no? Que ya nos obliga a tomar. Entonces, yo creo que sí conviene individualizar y pues en esos casos, no, mejor observar, darle seguimiento. José Almeida Alvarado nos pregunta, en adulto mayor sin datos de afectación renal cardíaca y con hallazgo de una TSH mayor de 4.5 y con T4L normal, ¿se debe iniciar tratamiento o hasta que la TSH sea mayor a 10? Que a lo mejor, si me permite complementar la pregunta, ¿podría haber hipotiroidismo subclínico con TSH mayor de 10 y T4 normal, T4 libre normal? Ujú, pues según guías, pues cuando es mayor a 10 la TSH y hay pues cierta indicación, por lo menos una, no sé si depresión en un adulto mayor, o de buenas a primeras, se le inflamó la carita o tiene más dolores articulares, cosas que tal vez no tenía, pues pudiera ser, viable iniciar tratamiento. Sí. Muy bien. ¿Tendrás alguna otra, Gaby? Bueno, en relación justamente a esta pregunta que nos acaba de comentar la doctora Anel, nos pregunta el doctor Del Ángel, bueno, si en el hipotiroidismo subclínico en un paciente geriátrico con una TSH igual o mayor a 10 microunidades, pues hay que iniciar tratamiento. ¿Y cuánto tiempo recomendarías este tratamiento o hasta qué momento? Pues sí, si tiene más de 10 y alguna condición importante por la cual alguien dijo vamos a hacer un perfil tiroideo, pues tiene más de 10. Yo creo que sí. Ahora, también habría que considerar, por ejemplo, si el paciente tiene multifármacos, toma más de 10 medicamentos, si le vamos a agregar uno en ayunas, pues tal vez si está asintomático y no hay una indicación así muy precisa, podríamos observarlo por lo menos una vez, ¿no? Si la TSH se mantiene igual o sube, pues decimos, bueno, ya va caminando este padecimiento, progresando y entonces podríamos darle. Eso sería una cuestión, pues muy particular del médico que lo atienda, ¿no? Ahí sí, nuestra expertise y nuestro sentido común, ¿no? A veces tenemos pacientes súper medicados y decimos, bueno,
parece que no ha cambiado nada su situación, su peso está estable, come bien, eh, podemos esperar, ¿no? Ok, muy bien, pues siguen las felicitaciones y los saludos desde Cancún, Toluca, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, etcétera. Y bueno, tenemos más preguntas. Morelia también les manda saludos y felicitaciones. Y bueno, dice aquí que el doctor Serrano nos comenta que, bueno, el incremento de dosis gradual siempre nos evitará caer en riesgo de tirotoxicosis. Y bueno, depende precisamente del estado clínico del paciente y te felicita por la ponencia. Gracias. La doctora Rosalía García nos pregunta si hay alguna indicación de utilizar T3 en vez de T4 para tratar el hipotiroidismo subclínico. Creo que ahorita ya nos comentaste también algo de eso. Pero no sé Aquí si la quieras T3, agregar algo. Ujú. la T3 tiene una vida media de horas, entonces solita la T3 sustituir la función tiroidea, pues como que no, tampoco es buena idea. En pacientes jóvenes, pues sí se acepta que se ocupe la mezcla T4 y T3, pero ya después de los 60 conviene dejarlos con pura T4 por aquello de que pudiera haber una cardiopatía que no estuviera manifiesta y es más segura para el corazón. Ujú, por eso. Ujú. Nos preguntan también, bueno, en los pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico y bueno, que si recomendarías realizar todo el estudio completo de la glándula tiroides como ultrasonido, biopsia, anticuerpos anti-TPO, etcétera. Pues realmente el ultrasonido solamente si palpáramos un nódulo sería la diferencia, ¿no? Para el estudio del nódulo tiroideo porque lo palpamos, por si es importante el ultrasonido, porque como decía, la enfermedad tiroidea autoinmune tiene varias etapas clínicas y la primera es solo anticuerpos, ¿no? Podemos encontrar ecogenicidad normal, pero a veces hay pacientes que nos dicen, bueno, usted estúdieme bien todo, pues, ok, lo hacemos, ¿no? Pero realmente como una gran necesidad, ¿no? A menos que palpemos bocio o tengamos duda de que ay, parece que es bocio o no, o tiene su cuello muy corto, no lo palpamos bien, pues puede ser que sí, ¿no? Pero, pero no es absolutamente necesario. Ok. Pues continuar los saludos, Anel, y las felicitaciones por tu excelente sesión. Vamos. No sé si tengas alguna otra pregunta de Facebook, Manolo. Sí, tenemos más preguntas, mucha participación en Facebook, muchas gracias a todos. Jessy Reyes nos pregunta, ¿se debe considerar la obesidad como un factor para interpretar el perfil tiroideo? Como un factor, como diagnóstico diferencial siempre en la obesidad, por supuesto que así como pedimos una insulina, índice home, hemoglobina glicada, pues sí pedimos las pruebas de tiroides. Pero realmente porque pues muchas veces la consulta es de mujeres en edad reproductiva, ¿no? Entonces sí, también por supuesto en la etapa perimenopáusica también se solicitan. Creo que sí es parte importante de la evaluación general de las pacientes con obesidad o los pacientes con obesidad. Por ejemplo, ahí, doctora, que nos llega a suceder mujeres que llegan con obesidad y con un perfil que con hipotiroidismo subclínico, únicamente la obesidad puede ser la indicación para iniciar tratamiento en estos pacientes. Pues sí, el hecho de estudiar pacientes con síndrome metabólico, con diabetes, con obesidad, sí, pues sí se recomienda hacer el estudio y si hay hipotiroidismo subclínico, si hay datos clínicos que sí pensamos que pudieran estar relacionados y pudieran mejorar con el tratamiento. A veces son pacientes que toda su vida han tenido problemas con el peso, siempre se han hecho pruebas de tiroides y es la primera vez que les sale hipotiroidismo subclínico y dicen, bueno, pues ya desde cuando yo quería tener la necesidad de tomar hormona tiroidea y a veces lo hacemos, ¿no? A veces decimos, bueno, ok, si en algo se te puede ayudar con esto, pues lo inicias, pero también es algo muy debatible, pues es muy del criterio del médico, ¿no? Sí lo he hecho, la verdad, sí lo he hecho, porque hay pacientes que, No, que pues, casi traen pruebas de cada 6 meses a ver si ya tocan, ¿no? como Y, dice, y es a veces parte tienen del... historia familiar y parece que sí, bueno, pues ya se lo damos, ¿no? Pero sí, cuando uno dice, pues se trata de mí, y de tomar una medicina de por vida, pues hay que fundamentarlo bien, ¿no? Como dice usted, es parte del expertise, ¿no? Ya, todo eso. Mm. Muy bien. Aquí nos preguntan, en adulto mayor sin datos de afectación renal, cardíaca y un hallazgo de TSH mayor a 4.5,
y T4 normal, ¿se debe iniciar tratamiento o hasta que la TSH llegue a más de 10? Perdón, la primera parte no te la escuché. Ah, en adulto mayor, sin datos de Ah, afectación renal y con hallazgo de TSH mayor a 4.5 y T4L normal, ¿se debe iniciar tratamiento o hasta que la TSH sea mayor de 10? pues como el adulto mayor se Mira, considera, pues como no está bien claro en todos lados, pero más o menos como normal hasta un 7 de TSH, realmente si está asintomático y tiene apenas 4.5 conviene esperar, ¿no? Y tomar bien la decisión, a lo mejor con otro estudio o apoyarnos con anticuerpos. Si son positivos, pues sí, pudiera ser que sí. Ujú. complemento de esto una pregunta que nos hace aquí el doctor Lenin Pliego, que vicepresidente de la mesa actual del colegio, nos pregunta, en un anciano sin otra patología que tiene hipotiroidismo subclínico, eh, ¿está indicado iniciar tratamiento? Y de ser así, ¿cada cuánto mediríamos para control los niveles de TSH? Si por el juicio clínico ya es consistente que hay hipotiroidismo subclínico y, y, y puede ayudarle en su deterioro cognitivo, por ejemplo, este, pues sí, poder calcularse por kilo de peso a 0.8 microgramos por kilo de peso y su seguimiento sería en un mes, ¿no? Y ajustar su dosis de acuerdo a cómo se encuentre. Algunas veces también cuando hay pacientes, a propósito de la pregunta, gracias, a veces iniciamos tratamiento como de prueba y le decimos claramente a la paciente, mire, pues si usted siempre tiene problema cognitivo, depresivo, si tiene hipotiroidismo subclínico, aunque no cambia mucho su TSH, entre 4, 5, podemos iniciar tratamiento y decirle claramente a la paciente, mire, vamos a darle tratamiento por 1 a 3 meses. Y si usted mejora notablemente su situación este, cognitiva, emocional, etcétera, pues lo podríamos continuar. Pero si no, también lo podríamos quitar y seguirle dando el seguimiento, siempre y cuando no sea mayor de 3 meses, ¿no? Que Y ya por entre más último, tiempo se ocupe, pues hay probablemente quede la necesidad después de usarlo más tiempo, ¿no? de este último grupo de preguntas, doctora. Nos pregunta Mirka Daniela, además de que nos saluda y la felicita, en el contexto de de un paciente, perdón, críticamente enfermo, con perfil tiroideo alterado, ¿qué tan confiable sería ese resultado? ¿Y cuánto tendremos que esperar para repetir el estudio, pues una vez que pase, ¿no? Su estado crítico? Pues sí, sí, ahí depende pues de que salga de la situación crítica y pues ya el estado crítico pues es otro tema. Hay muchos medicamentos que en la etapa crítica se pueden utilizar y que interfieren con la absorción, con la síntesis de la hormona tiroidea. Si en su momento decidieron darle tratamiento en la etapa crítica, pues hay que darle seguimiento en lo subsecuente, pero si no decidieron darle tratamiento, conviene reevaluarlo ya que el paciente esté más estable, comiendo de manera regular, y ya, pues obviamente sin la situación crítica, y ya poderlo evaluar nuevamente con nuevas pruebas de tiroides y sobre todo con fracciones libres para que esté uno como más seguro del paso que va a dar. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí, doctora Gaby? Sí, tenemos algunas preguntas más en el chat de la página del CEMIN y bueno, nos preguntan en el paciente cardiópata con TSH entre 6 y 10 o que no cumpla las otras condiciones para inicio de tratamiento de acuerdo a la ATA, ¿se inicia manejo? ¿Recomendarías iniciar manejo? Un paciente cardiópata entre 6 y 10, Ujú. pues, Que es pues sí, como su única condición. sí creemos que puede mejorar en cierta forma su situación cardiovascular, sí, por supuesto, sí. Como Ok, decimos, es el criterio clínico de quien lo esté viendo, ¿no? Mm. sí. Bueno, tenemos saludos desde Tampico. Te felicita el doctor José Hernández, Ah, qué que es bien. una conferencia muy brillante, nos pone. Ah, Y bueno, agradecemos a todos los que nos sigan acompañando. Y tenemos otra pregunta en la que también aparte te felicitan del doctor Augusto Javier Castro, que nos dice, en un paciente asintomático con hipotiroidismo subclínico, varón o mujer sin deseo de embarazo,
si tiene anticuerpos antitiroideos muy elevados, ¿este factor modificaría la decisión de iniciar o no tratamiento? No, fíjese que en ese sentido los anticuerpos, así el valor sea normal a 25 y tenga 26, es positivo y vale lo mismo que si tiene 1500. El nada más es ser positivo o negativo en los anticuerpos e incluso en los pacientes que ya están tratados con levotiroxina a veces vienen asustados porque hicieron un perfil tiroideo completo de un laboratorio y les reportó anticuerpos y están en más de 1000. Vienen muy asustados y dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me tienen que hacer? Pues no, nada, realmente los anticuerpos no dictan la forma de tratar, están ahí, van a estar ahí y a veces podrán bajar, a veces podrán elevarse, pero no sería en ese caso, si están asintomáticos, un criterio el que estén más altos o menos para iniciar tratamiento, es solo ser positivo o negativo. Y me decía aquí que es un varón o mujer sin deseo de embarazo. Pues no, realmente podríamos darle seguimiento. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Anel. Al Ahorita contrario, gracias a ustedes. tenemos, no sé si haya más comentarios por Facebook. No, ya eso es lo que tenemos. Nada más comentar que ya tenemos más de 700 participantes en la sesión, lo cual es muy bueno. Y pues agradecerles a todos los que permanecieron conectados durante la sesión y que han mandado sus preguntas. Pues muchas gracias a Le todos. agradecemos, le agradecemos mucho, doctora. Si quiere, si nos quiere dar algún comentario final, alguna conclusión. Sí, pues la misma de hace un momento, pues hay que valorar muy bien las pruebas, valorar bien a nuestros pacientes y nuestro juicio clínico es el que pues nos dice todo, ¿no? Entonces, si hay una vocecita que nos dice va a estar igual con y sin tratamiento, pues más vale esperar y no pasa nada, nada más decir a los pacientes a veces tomamos la decisión en el sentido de que si estamos en institución y decimos, bueno, esa paciente, ¿cuándo la voy a volver a ver? Está en edad reproductiva, eh, no sé, por eso puede ser un motivo para iniciar tratamiento, ¿no? Y a lo mejor decirle a la siguiente vez, por favor, sí ven para ajustar tu medicamento, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que no inicio un tratamiento por estos motivos y de repente no vuelvo a ver a la paciente sino 2 años después y ya viene embarazada. Y en embarazada pues ya viene con su TSH de 10, ¿no? De 14. Entonces digo, bueno, ¿por qué no lo hice antes, verdad? Pero eso también depende mucho de nuestra relación médico-paciente, que a veces en la institución puede perderse, pero si nosotros le decimos, mira, chécate porque para un embarazo, si ahorita no lo deseas, pero mañana sí, pues hay que checarte antes de buscar el embarazo. ¿Sí? Esta condición exige que te vuelvas a checar antes de que busques un embarazo, ¿sí? Que deben ser planeados. Y sí, eso sería mi única conclusión. Muchas Pues, gracias, doctora. Pues nuevamente agradecerle, doctora, doctora Anel Hernández, por la brillante participación del día de hoy. Agradecerle a la doctora Gabriela García Duarte de Filial Jalisco por habernos acompañado también el día de hoy para la sesión de preguntas y respuestas. Y pues agradecerles al resto de los participantes, que saben que sin ustedes, pues estas sesiones no se estarían llevando a cabo sin la gran participación que tienen cada semana con nosotros. Nuevamente, muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana por aquí. Saludos a toda la República. Que estén bien. Buenas noches. Gracias, felicidades y buenas noches a todos. Saludos.